Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Hoy vamos a hablar de esta escritura, muy importante para el comienzo del nuevo año. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si todos quisiéramos ser exitosos y prosperar en el camino de la vida, no pudiésemos nosotros lograrlo de otro modo, sino del modo que nos recomienda el autor del libro de los Hebreos. Tanto el éxito como la prosperidad no se dan por el azar. Son el resultado del trabajo duro, la perseverancia, el amor con que hacemos las cosas. Y frente a este nuevo año que se avecina ya, estamos ya en el penúltimo año en el penúltimo día, del 2023, y se hace necesario que nosotros reflexionemos sobre las cosas que hicimos mal para no volverlas a hacer, y las cosas que hicimos bien y pudimos haberla hecho mejor para ahora proponernos hacerlas con excelencia. Como dijera alguien, nunca existirá un borrador para corregir el pasado, pero siempre encontrarás un nuevo lápiz para escribir tu futuro. Y la pregunta clave aquí sería: ¿qué cosas lindas vamos a escribir para este nuevo año con la ayuda de Dios? Hoy quiero dejarles a ustedes cinco propósitos esenciales para el nuevo año. Hebreos 12, del 1 al 3, es una escritura que nos guiará en los 5 propósitos que queremos tener para este nuevo año. El versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra que usa el autor de los Hebreos es una palabra clave cuando pronuncia la palabra nube. Es un símbolo para referirse a las personas que nos precedieron y nos dejaron un testimonio brillante, un testimonio a seguir. Nos dejaron un legado para que nosotros asumiésemos la vida cristiana con valor. Y estas personas que vivieron nos dejaron su testimonio. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 11 habla de esa nube de testigos, de hombres fieles que nos dejaron su testimonio. Ellos dejaron de existir, pero sus obras siguieron con ellos. Dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo
testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, otro personaje bíblico, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, que hay una nube de testigos, de hombres y mujeres fieles de la antigüedad, que nos dejaron un legado, un ejemplo, un testimonio contundente, y en virtud de ese testimonio nosotros ahora también debemos abrazar la misma fe que ellos abrazaron. Esta nube de testigos del poder de Dios, obrando a través de ellos,
debe animarnos a nosotros también a seguir confiando en ese mismo Dios, porque es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él da esfuerzo al cansado, dice la Escritura, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si no tienes fuerzas, si estás sin poder alguno, sin facultad alguna para vencer tu propia naturaleza pecaminosa, quiero decirte estas palabras: Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cristo venció y tú también podrás vencer si confías y crees en Cristo. Pero Hebreos también hace alusión a otra nube de testigos que a través de este año van a estar también mirando el modo en que nosotros vivimos. Toda la gente que tenemos a nuestro alrededor dan testimonio tanto de buenas obras como de malas obras en nosotros. Todo aquel que nos mira y piensa que somos cristianos va a estar buscando el testimonio de Cristo en nosotros. Por eso también hay una nube de testigos de hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, que están mirando cómo nosotros corremos la carrera cristiana. Son la gente que sabe lo que es ser un verdadero cristiano, lo que debe hacer un cristiano y cómo debe vivir su vida. Y por lo tanto, cuando el cristiano no puede respaldar lo que predica con su vida, la gente, en lugar de glorificar a Dios, maldice a Dios porque no ve a Dios en ese cristiano. Son la gente que acredita o desacredita el evangelio de Jesucristo por el testimonio que nosotros le damos. Hay una expresión que Pablo quiere dejar impregnado en nuestra mente. Somos nosotros pecadores, todos somos pecadores, pero cuando Cristo nos llama, Él hace una transformación en nuestro corazón de manera tal que ya nosotros, por una cuestión de inclinación que el Espíritu Santo la pone, dejamos de conformarnos a nosotros mismos para conformarnos a la voluntad de Dios y empezamos a hacer aquello que Dios manda en su palabra. Y cuando nosotros podemos evidenciar la vida cristiana a través de lo que pensamos, hablamos y hacemos, hay una coherencia entre lo que dice el evangelio y lo que nosotros somos. Pero en el tiempo de Pablo, algunos habían abrazado la fe en Dios, pero con su vida no respaldaban lo que ellos decían que eran. Y en Romanos 2, los versículos del 17 al 29, Pablo se dirige a estos judíos que decían creer en Dios, pero no respaldaban con su vida lo que ellos decían lo que eran. Y Pablo les dice: tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, lo que es bueno. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso te dice Cristo a ti y a mí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tanto Pablo como Jesús están interesados en todos los cristianos que puedan en verdad respaldar lo que predican con su vida, porque somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y la función de una luz, ¿cuál es? El propósito, la razón de existir de una luz, ¿cuál es? Alumbrar. Si la luz no alumbra, la luz no puede ser considerada para alumbrar, porque está apagada. Debemos alumbrar. Y como cristianos, el Señor este año nos está llamando a alumbrar. Y ese testimonio empieza desde el hogar. Ese testimonio de buenas obras comienza desde el hogar. A veces pensamos que el cristianismo está reducido, limitado a venir al templo, tomar la Biblia, leer un capítulo de la Biblia, alabar a Dios. Pero el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Incluso adorar no se resume o no se reduce a 2 horas de programa. Adorar a Dios también es un estilo de vida. Y para este nuevo año Dios quiere que la fe que Él ha puesto en nuestros corazones sea una fe que pueda ser demostrada cada día a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Por eso el primer propósito para este nuevo año es el siguiente: no hagas nada, no digas nada que pueda desacreditar el testimonio que das ante esa grande nube de testigos, de hombres que ya murieron y de hombres y mujeres que existen en la actualidad y están mirando cómo nosotros corremos la carrera cristiana. Sigue diciendo el texto: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El camino desconocido de este año no se puede en verdad descifrar o interpretar en nuestra mente, porque no somos Dios. No sabemos lo que nos espera por delante, pero con la ayuda de Dios podemos proponernos correr la carrera cristiana sin peso y sin esos pecados que nos impiden correr la carrera cristiana. Un peso, ¿qué cosa es? Un impedimento, una carga que estorba, que nos impide caminar. De hecho, cuando nosotros caminamos, quisiéramos caminar sin nada encima, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros nos pongamos encima nos estorba para poder caminar con ligereza. En la vida cristiana también existen pesos que nos impiden caminar la carrera cristiana. Puede considerarse aquí un peso, un compromiso o una responsabilidad que no nos pertenezca a nosotros. A veces en la vida nosotros estamos asumiendo responsabilidades y deberes que no nos corresponde a nosotros, le corresponde a otras personas. Pero nosotros empezamos a echarnos ese peso encima, esa carga encima que no nos pertenece. Por ejemplo, puede darse el caso que nuestros hijos tomen alguna decisión y esa decisión impacta directamente o indirectamente en nuestra vida, porque ellos empiezan a enredarse con compromisos y con cosas que son propiamente de ellos. Pero los padres
generalmente tendemos a echarnos la carga de nuestros hijos encima. Llega el momento que la carga es tan grande que nos enfermamos. Y en verdad, esto es una responsabilidad que atañe a nuestros hijos, no a nosotros. También puede darse el caso del cuidado de los nietos, ¿verdad? ¿Cuántas abuelas desearían cuidar a todos sus nietos? Pero a veces son tantos los nietos que el amor de la abuela no alcanza para cubrirlos a todos, para sostenerlos, para ayudarlos a todos. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres, generalmente de los padres. Esto puede constituirse en un peso, en una carga. Y en este año queremos que cada padre, que cada cristiano asuma su responsabilidad y le enseñe a los que están a su lado la responsabilidad que ellos tienen por la palabra de Dios. El esposo debe cuidar de la esposa, ¿verdad? Los hijos deben cuidar de sus padres, si están ancianos. Eso es algo que atañe a las responsabilidades que tenemos. La madre debe ocuparse de sus hijos, alimentar a sus hijos, cuidar a sus hijos. La esposa debe respetar a su marido. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia del Señor. Los hermanos de la iglesia deben amarse unos a otros. Deben ayudarse unos a otros. Esa es también nuestra responsabilidad. Aunque dice la Escritura que cada uno llevará su propia carga. Pero también dice la Escritura que si es tanto el peso, la carga que lleva tu hermano, dice que debemos sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Es decir, ayudar un poco a tu hermano con su carga pesada. No responsabilizarnos nosotros con la carga del hermano, pero sí estar dispuestos a ayudar al hermano con algún tipo de ayuda en lo personal. Eso hablando acerca de los pesos y las cargas. Pero hay cargas que también nosotros llevamos en nuestra mente que nos enferman, que llegan a convertirse en medios por los cuales vienen enfermedades y problemas a nuestra vida. Y son cargas emocionales. Los celos, las envidias, los rencores viejos, el hecho de no poder perdonar. Eso es algo que llevamos en el corazón, nos oprime. Y quiero decirles algo muy importante, que nosotros en el Ministerio de la Familia, en consejería, cuando aconsejamos a los esposos, les enseñamos esto. El matrimonio está compuesto, el matrimonio exitoso está compuesto por dos personas perdonadoras. Por dos personas perdonadoras que puedan perdonarse, que puedan amarse. Cuando hay uno que no perdona, lleva en su corazón una carga, un peso que le puede impedir correr con ligereza la carrera cristiana. Por eso dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, considerándote a ti mismo como pecador, porque todos somos pecadores, y debemos practicar el mismo amor con que Cristo nos ha amado y el mismo perdón con que Cristo nos ha perdonado. Aprendamos a perdonar en este año, a no llevar la carga de los rencores viejos, porque eso se traduce en úlceras, en dolores de cabeza, en enfermedades, en frustraciones que nos impiden correr bien la carrera cristiana. Tú eres la primera persona que se beneficia cuando sueltas la carga de odio, de celo, de envidia, de rencores viejos. Tú eres la primera persona que te beneficia en dejar todas estas cosas atrás. Aprendamos a dejarle la carga a Dios. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si llevas alguna carga, algún sentimiento que tú sabes que no es un sentimiento cristiano, en el nombre de Jesucristo, despójate de ese peso, de esa carga y sé libre en el nombre del Señor.
Y si no puedes con tus propias fuerzas, que es muy probable, dobla tus rodillas y dile al Señor: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a dispensar, ayúdame a no llevar este peso, esta carga. Yo no puedo perdonar, perdona tú por mí, ayúdame en mi debilidad. Así como los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ayúdanos, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayuda mi incredulidad, ayuda mi debilidad para que yo pueda, en verdad, amarte de la manera que tú quieres que yo ame. El pecado también es un pecado, es un peso, es una carga que nos asedia. Ustedes saben que todos los seres humanos tenemos que lidiar con una naturaleza pecaminosa, tanto creyentes como no creyentes. A veces las personas se hacen una idea errada de que los cristianos no tenemos tentaciones, no tenemos problemas con nuestras pasiones, no tenemos problemas con nuestra lujuria, no tenemos problemas con nuestra concupiscencia. Todos los humanos tenemos ese problema. La única diferencia es que los cristianos cuentan con el poder de Dios para vencer su naturaleza pecaminosa. Dios está con nosotros y por nosotros, y en Él somos más que vencedores. Si en este año se ha pegado alguna práctica de pecado, el llamado de Dios para ti y para mí es: despójate de ese peso de pecado. Despójate de todo peso que te impide y te detiene correr en el camino cristiano. Es el segundo propósito: despójate de todo peso. Despójate de la crítica, despójate de la murmuración, del chisme, de la difamación, porque aún estas cosas nos impiden correr bien la carrera cristiana. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Sigue el texto diciendo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es necesaria. Si hemos perdido la paciencia con nosotros mismos, es necesario que tú y yo entendamos que la paciencia es indispensable. Dice el Señor: en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. A veces quisiéramos vencer debilidades, a veces quisiéramos resolver problemas que no podemos resolver y nos impacientamos. Pero dice la Escritura en Hebreos 10:36: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las personas impacientes corren el peligro de apresurarse, y dice el Señor que este camino no es de apresuramiento, no es un camino donde tú corres a una velocidad extrema, sino es un camino donde se corre con paciencia. La única carrera cristiana, o la única carrera que existe, que se corre con paciencia es la carrera cristiana. Correr con paciencia es una expresión que aparece como una contradicción, pero en verdad en el reino de Dios se corre la carrera cristiana en paciencia, esperando en Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios. Ahora, una vez que nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos la carrera cristiana con paciencia, debemos correr agarrados de Jesucristo. Debemos correr con Jesucristo. No nos impacientemos, porque dice la Escritura, nos dice Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cristiano debe caminar con Jesucristo, debe correr con Jesucristo. Y se pone el ejemplo de dos bueyes que están juntos, y generalmente hay un buey que tiene mayor experiencia que otro, y el que tiene menos experiencia se coloca al lado del buey que tiene mayor experiencia, y el nuevo aprende del mayor. Y Cristo está diciendo en estos momentos: llevad mi yugo sobre vosotros. Él tiene más experiencia, Él sabe
a dónde ir, Él sabe cómo debemos caminar y nosotros estamos en un yugo con Él. Cuando se enyuga dos animales, el yugo es una pieza de madera que se pone en el cuello de los animales, que une a dos animales para que coman juntos, para que hagan todas las cosas juntas. Nosotros estamos unidos a Cristo y debemos hacer las cosas como a Cristo le agrada. Y a veces eso es difícil porque implica no obedecer tu propia voluntad, sino la voluntad de otro, la voluntad de Cristo. Y por eso necesitamos paciencia. Dice Hebreos 10, 36 al 38, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Estamos junto a Cristo, no debemos retroceder. ¿Qué dice Cristo? Que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Estamos junto con Él, no podemos regresarnos porque Él ha prometido llevarnos al cielo, Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido fortalecernos y nuestra vida con Él tiene sentido, pero sin Él nada de lo que seamos y hagamos tendrá sentido. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que en este año tus ojos y mis ojos estén puestos en Cristo y en nadie más. Esto significa que tú no debes poner tus ojos en otro hermano o en otra hermana. ¿En quién debes poner tus ojos? En Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, cuando uno pone la vista en Cristo, debe ponerla en Cristo y en nadie más, como el que ara. El que ara, cuando está con su arado en la mano, él mira hacia un punto fijo que está delante. Él no mira a sus lados, él no mira hacia atrás. Si mira hacia atrás o si mira hacia los lados, el surco sale torcido. Pero si mira hacia un punto fijo, el surco que viene trayendo va a salir derecho. Nosotros de igual manera tenemos que pensar que hemos tomado el arado y debemos ahora mirar hacia un punto fijo, y ese punto fijo es Jesucristo. Él nos ha dejado un ejemplo a seguir. Dice la Escritura que Él puso el gozo de muchos delante de sí para sentirse con ánimo y sufrir la muerte que sufrió por nosotros. Por eso, el próximo propósito es: no mires a nadie sino a Jesucristo. No te detengas mirando los defectos o virtudes de otros, sino las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Concentrémonos en Cristo y en nadie más. Y dice la Escritura, considera a ese que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. En este año van a venir momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos de desmayo, momentos de preocupación, momentos de estrés, pero recuerda que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que en ese momento tu ánimo no se canse hasta desmayar y puedas seguir las pisadas de Jesucristo. Cristo puso ante la prueba la cruz que Él debía llevar para llevar a muchos a Dios. Y en este año tú puedes poner en tu mente, en tus ojos, el gozo de la gloria para en los momentos más difíciles de prueba
tú sentirte con ánimo de soportar las pruebas, porque un día llegará donde ya no existirá más el dolor, el sufrimiento, el llanto, la muerte. Todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Pero para llegar allí tenemos nosotros que pasar por grandes pruebas y grandes tribulaciones. En esas tribulaciones, en esas pruebas, pon delante de ti el gozo que experimentarás en la gloria cuando estés con Jesucristo. Así como Cristo puso el gozo delante de sí para llevar la cruz por nosotros, pon el gozo de la gloria cuando estés siendo atribulado. Y por último, medita en el ejemplo y la vida de Cristo, y esto te impartirá ánimo para seguir la vida cristiana. Dice primera de Pedro 2, del 21 al 24, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Gloria a Dios. ¿Has meditado en el hecho de que Cristo llevó todos tus pecados a la cruz? Todas tus maldades y mis maldades las llevó a la cruz. Dios lo cargó a él con los pecados del mundo para que se pudiese ofrecer la salvación por la fe y por gracia, para que ese Dios justo y santo pudiese perdonar a pecadores culpables. No es que Dios se hizo el de la vista gorda para no ver nuestros pecados y nuestras maldades. Dios las vio, y de hecho, la ley dice que si nosotros no cumplimos con ella, merecemos el castigo, merecemos el infierno. Pero Dios, al ver el problema tan grande que teníamos los seres humanos, envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en nuestro lugar, para que Él fuese castigado en nuestro lugar y se ofreciera a los pecadores una salvación gratuita por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Él lo dio todo por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y debemos recordar este hecho de que si Él murió por nosotros, ahora tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios a través de Jesucristo y ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él, por medio de una persona. Esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Pero ahora todos los seres humanos son llamados al arrepentimiento y a la fe. Todos somos llamados al arrepentimiento y a la fe. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No debemos seguir con la carga de pecado en nuestros hombros. Cristo ya padeció una vez por los pecados, no puede padecer por segunda vez. Y ahora tú y yo somos llamados al arrepentimiento y a la fe. ¿Qué es lo que te está impidiendo entregarte a Cristo? Ven a los pies de Cristo y pon ante sus pies tus pecados, tus iniquidades, y arrepiéntete y pon tu fe en Él y serás salvo. En todo este año queremos que cada miembro de esta iglesia recuerde estos propósitos buenos. Primero, no hagas nada, no digas nada que pueda desacreditar el testimonio que das a esa grande nube de testigos de personas que te observan. Número 2, despójate de todo lo que te impide y es un obstáculo para tu carrera cristiana. Número 3, corre al paso de Jesucristo.
No te impacientes por nada. Deja que Él obre en tu vida en su tiempo. 4. No mires a nadie, sino a Jesucristo. No te detengas mirando los defectos de los demás, sino las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y número 5, medita en el ejemplo y la vida de Jesucristo, el cual puso el gozo delante de sí, de aquellos que Él iba a redimir en la cruz, y decidió ir a la cruz para salvarte a ti y a mí. Por tanto, este año se abre la puerta para que tú y yo nos rindamos a los pies de Cristo, no nos rindamos al pecado, sino a Cristo, y tengamos presente que solamente Cristo quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quiero concluir con una poesía que dice: ponte de pie y no te rindas, por el doctor Samuel Pagán. Cuando sientas que existir es una cuesta arriba, cuando creas que para ti ya no hay salida y el cansancio se apodere de tu vida, duerme un rato, sueña y canta, ponte de pie y no te rindas. Si la nube se presenta gris y fría, que parece que no hay luz, solo porfía. No hay salida, no hay espacio ni valía. Piensa y vive. No reniegues, ponte de pie y no te rindas. Cuando tus fuerzas se agoten, cuando el desánimo arrastre, cuando la lágrima llegue y la vida te maltrate, descansa un rato si quieres, ponte de pie y no te rindas. Pues después de toda lucha y agonía y al final de las tormentas y los días, verás que valió la pena, sabrás que hay un sol que brilla. Abre los ojos y el alma, ponte de pie y no te rindas. Y así los días van pasando uno a uno ante tu vista. Verás que vences la lucha, verás que triunfas en ella, verás que alcanzas el cielo. Ponte de pie y no te rindas. Que este año el amor de Dios te rodee, la misericordia de Dios te alcance, su paz te permee, te inunde y su gracia te sostenga en medio de las pruebas. Que este año sea un año de oración, de lectura de la palabra de Dios, porque con qué limpiará el hombre su camino. Los jóvenes, los niños, los ancianos, con guardar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté en lo más profundo de tu corazón. Decía David que su ley, la ley de Dios, la había puesto en su corazón para no pecar contra Dios. Pon la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, escúchala, medita en la palabra de Dios, reflexiona. No sigas el camino del error, no sigas incidiendo en tus mismos pecados y en tus mismas debilidades. Ríndete a los pies de Jesucristo, que en los apuros y en los días grises recuerdes que Jesucristo está a tu lado. Él lo dijo en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que las estrellas brillan más mientras más oscura sea la noche. Son precisamente en esas noches que el poder de Dios se dejará ver más pronto. Son esas noches en que sentirás los brazos del Señor abrazándote en Cristo Jesús, porque Él dio su vida por ti. Él murió por ti. Él lo dio todo por ti para que tú seas salvo. Mi invitación para ti y mi ruego para ti es que aproveches esta oportunidad. Hay muchos todavía que no han entrado al arca de salvación. Se resisten porque el pecado los gobierna y los controla. Pero recuerda las palabras de Cristo: el que yo libertare será verdaderamente libre. Entrégate a los pies de Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo las rompe. Cristo destruye todo lo que te está oprimiendo. Pero Él te pide que te arrepientas de tus pecados y te rindas a sus pies.
Que Dios te bendiga.